Muy bien, tenemos también estas funciones de texto, o sí, len, substring, que ya la utilizamos, y patindex. Len nos da la extensión de una cadena de caracteres. Por ejemplo, si a la columna email yo le aplico la función len y hay un correo como este, nos retorna 22. Es la cantidad de caracteres que hay en ese campo. Si le aplico patindex, por ejemplo, y en el patrón de búsqueda lo que le coloco es el arroba, me va a devolver el número 11. Substring ya lo utilizamos, esto lo que nos permite es extraer una cadena de caracteres a partir de otra cuando nosotros le indicamos el inicio y la cantidad de caracteres que tiene que extenderse hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, analicemos este enunciado. Dice, selecciona el nombre, apellido, email y el dominio de todos los clientes del estado de Nueva York. En este caso, por ejemplo, si el correo es como el que tenemos acá abajo, lo que nos tiene que retornar es únicamente el dominio. El dominio es lo que está después del arroba y antes del .com. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar substring para que nos traiga la cadena de caracteres que esté después del arroba. Pero como nosotros no sabemos la posición del arroba, tenemos que utilizar el patindex para que nos retorne 11. Y luego tenemos que indicarle la cantidad de caracteres que vamos a desplazarnos hacia la derecha. Y en este caso, si a toda la extensión de ese correo yo le quito lo que me devolvió el patindex, que sería 11, y le quito 4, que es el .com, lo que me queda es la extensión del dominio. Entonces, tendríamos que hacer algo como lo siguiente. Vamos a ver, necesitamos nombre, apellido y correo. Entonces, select from where. Entonces, ¿de cuál tabla? Sales.customers y eh, first name, last name, last name y necesitamos email. Ok, por ejemplo, si yo ejecuto esto nada más, me va a dar todos los correos. Dice que de el estado de Nueva York, en este caso sería state equal to Nueva York. Muy bien, acá podemos colocarle state para saber que nos devolvió únicamente del estado de Nueva York, efectivamente. Ok, la parte más difícil sería extraer el dominio. Entonces, primero vamos a usar patindex de manera que ubique el símbolo arroba y ese símbolo arroba lo ubicamos dentro de el símbolo de porcentaje. Eso lo que nos dice es que ese símbolo arroba puede estar en cualquier parte, al inicio, al final, en el centro y caracteres hacia la izquierda o a la derecha. ¿De dónde? De email. Si nosotros ejecutamos esto tal y como está, lo que nos va a dar es la ubicación del arroba. Ok, ¿qué pasa? Que yo necesito substring, un substring que sería string. ¿De cuál columna voy a extraer datos de email?
o de cuál voy a extraer caracteres. ¿A partir de dónde? Bueno, del 11. Bueno, en este caso, por ejemplo, en este caso era el 11 es lo que me retornaría path index, pero tengo que sumarle 1. Tengo que sumarle 1 para que empiece a partir del siguiente carácter. ¿Y cuántos caracteres? Bueno, tenemos que decirle, bueno, calcule la longitud del correo y quítele lo que sea que nos devolvió el path index y quítele 4 caracteres más que corresponden al .com. Y efectivamente ya nos devuelve únicamente el dominio. Esta es una consulta construida, ¿verdad? Es un poco compleja porque hace falta familiarizarse con las funciones de texto, pero es muy, muy útil cuando se trabaja con bases de datos. Muchas veces, bueno, o tenemos que concatenar campos o tenemos que extraer datos más bien de algún campo. Muy bien, vamos a trabajar con algunas funciones de fecha. Hay muchas funciones de fechas y muchos, no sé, formatos que se pueden utilizar, pero acá vamos a usar algunos pocos. Una función muy importante es select getDate. Lo que hace es que nos devuelve la fecha de hoy y el tiempo en el que se ejecuta esta sentencia. Por ejemplo, si yo quiero extraer el año de vamos a ver, fecha, si yo quiero el año, puedo hacer lo siguiente, coloco la función getDate dentro de la función year. Si necesito el mes por aparte, entonces utilizo month y el getDate. Y lo mismo para el día. Muy bien. Observen que aquí no estoy extrayendo absolutamente nada de ninguna tabla, sino lo que estoy haciendo es extrayendo la fecha de sistema. Y acá me da el año, el mes, el día. Em, yo, por ejemplo, quiero eh, de una fecha, ya no sería esta fecha del sistema, sino de una fecha como que 2022-0 10 21. Si yo quiero que me extraiga el año, lo haría de esta manera. O si quiero el mes, me tiene que devolver el mes 10. Lo mismo con el día. El día en este caso sería 21. Si nosotros vamos a escribir una fecha, el formato tiene que ser año a año, mes, mes y día a día. Ese es el formato que reconoce SQL. Puede que se le dé de otra forma, pero habría que utilizar una función de convertir el formato. Em, si yo quiero saber la diferencia entre, por ejemplo, el 21 de octubre y el
31 de diciembre de ese mismo año. Puedo usar esta función, pero tengo que indicarle qué formato. Si va a retornar días. Ok, hasta acá me está dando un error porque tengo que indicarle que me tiene que retornar, si meses, días, años. Si yo le indico que quiero días, entonces me va a retornar la cantidad de días que hay entre las dos fechas. Si yo le indico month, me va a indicar la cantidad de meses, que en este caso meses completos son dos. Si yo tengo, por ejemplo, esta fecha, la del 21 de octubre, y yo quiero agregarle 30 días. Mm, ok. Muy bien, nos está retornando este tipo de formato, entonces si queremos cambiarle el formato, usamos esta función format y le tenemos que indicar el tipo de formato, que en este caso vamos a ver año, año, mes, mes, día, día. Mm, Muy bien, para que funcione tiene que quedar de esta manera. Esa fecha que nosotros teníamos acá como texto, tenemos que convertirla a fecha. Luego, utilizando la función dateAdd, le indicamos que le agregue 30 días y luego le damos formato. Y nos tiene que devolver esta fecha. Entonces son 30 días a partir del 21 de octubre. Incluso creo que ya debería funcionar. Si ya funciona sin el formato, nos devuelve en esta forma año, mes y día. Si lo hacemos de la otra manera, observe que nos devuelve el formato que le estamos indicando aquí, día, mes y año. Entonces depende de lo que se necesite, ¿verdad? Puede ser de una forma o de la otra. Y la función EOMonth lo que nos devuelve es el fin de un mes. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el final del mes con getData, me tiene que retornar el 31 de enero. Para más información acerca de la función format o de las funciones dateIf, pueden encontrar algunos ejemplos y más información en este enlace o simplemente buscan en Google la función dateAdd o datediff y les dirá más información.